Bendiciones, saludos. Un gusto estar aquí juntos nuevamente para continuar el estudio de la palabra de Dios. Listos, preparados ahí con Biblia, material de notas, actitud, todo lo que necesitamos para acercarnos a nuestro buen Dios a través de su palabra. Te invito a que te nos unas, que con paciencia y te sientes cómodamente y podamos juntos pasar estos 30 minutos en el estudio de la palabra de Dios. Oramos e iniciamos. Bendito Padre Celestial, te alabamos y bendecimos tu nombre. Señor, te entregamos este tiempo y pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe en el estudio de tu palabra. Que nos ayude a comprender, Señor, la voluntad tuya para nosotros y que, Señor, nos des esa inspiración para aplicarla, para cumplirla. Te lo pedimos y te damos a ti las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en el pasaje de Mateo 25, 14 al 30, en la parábola de los talentos. Ya habíamos iniciado su estudio en la ocasión pasada y ahí vamos a continuar en este momento. Así que te invito a que abras la Biblia allí en ese texto y vamos a ir leyéndola primero y luego continuar donde nos quedamos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Habíamos quedado en este punto donde dice que, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Era lo que continuaba en el estudio de la parábola. Ya habíamos llegado hasta este punto en la ocasión pasada. Dice aquí que el primero de ellos, que había recibido 5 talentos, obedeció a su señor, evidentemente por las acciones que ejecutó. En el texto no se dice qué tipo de negocios hizo, y la verdad que para los efectos de la enseñanza que la parábola Jesús quiere ilustrar, la enseñanza que quiere ilustrar con esta parábola, no es necesario, pero hay muchas cosas que uno se puede imaginar. Puedo haber negociado con ovejas, con ganado, con bienes, etcétera, pero el asunto es que él negoció diligentemente con los talentos que recibió de su señor, o sea que le obedeció a aquello de hacer una administración sabia de aquello que había sido puesto en sus manos. Y lo hizo, como decimos, sabiamente, de manera que obtuvo otros 5 talentos de ganancia, es decir, duplicó el monto recibido.
Dice que asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2, es decir, también los duplicó. El siervo que recibió esos 2 talentos, entonces vemos que fue, así como el primero, también fue obediente a su señor, también fue diligente en hacer un buen negocio, es decir, no fue negligente, fue diligente, y fue sabio porque invirtió en algo que redundaría en beneficios lucrativos, como así lo había hecho el que había recibido 5 talentos. Así que este también demuestra obediencia, diligencia y sabiduría en su actuar. Entonces, vemos que al igual que el primer siervo, también duplicó los talentos recibidos. El primero había recibido 5, los duplicó ganando 5 más. El segundo había recibido 2, lo duplicó ganando 2 más. Importante destacar eso. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Este es el tercero de los siervos. Ese tercer siervo que recibió un solo talento, en lugar de negociar a ver qué podía conseguir con ese talento, que recuerden que lo explicamos en la lección pasada, no era poca cosa, era el salario de prácticamente más de 16 años de un jornalero, un talento valía eso. Entonces él lo enterró hasta el regreso de su señor, dice ahí. O sea que aquellos lingotes, qué sé yo, de plata, los enterró. Y para él, en realidad, esto demuestra que este bien, este dinero, era más bien un problema que un privilegio. O sea, tener que cuidar de aquello que me lo pueden robar y después me van a meter a la cárcel porque se me perdió. Eso para él era más bien un problema. ¿Qué hizo? Bueno, voy a esconderlo aquí y aquí se queda escondido para hasta que venga él, el Señor se lo devolverá. O sea, en vez de un privilegio, el privilegio de vaya, el Señor me está confiando su dinero para que yo haga negocios. Quiere decir que ha visto en mí alguna capacidad para esto. Voy a usar ese privilegio para cumplir con su orden de que lo administre. En lugar de eso, para él era una carga, un trabajo. Ay, qué trabajo me han puesto a hacer ahora. No, hombre, yo voy a poner esto aquí que no nadie lo toque para que no se vaya a perder. Así que ahí estaba viendo un problema en lugar de un privilegio y una oportunidad de servir al Señor. Así nos pasa a veces. El Señor nos da oportunidades y nosotros más bien las esquivamos pensando que eso nos va a quitar tiempo, que eso nos va a quitar recursos, cuando es todo lo contrario. Son privilegios y oportunidades que el Señor nos da. Entonces, entender también que ese talento no era suyo, o sea, él no podía hacer con eso lo que le diera la gana. Si hubiera sido su propio dinero, bueno, lo mete en la tierra y hace con ello porque era suyo. Pero ese talento era de su señor, el dueño original era su señor. Por tanto, tenía que hacer lo que el dueño del talento le había ordenado, que era negociar con él, que era administrarlo sabiamente para multiplicarlo y tener ganancias. Así que en ese sentido, él estaba siendo negligente porque no estaba reconociendo que él no era dueño de ese talento y por tanto no podía hacer lo que él quería, como nosotros. No somos dueños de los dones y talentos que el Señor nos da y por tanto no podemos hacer con ellos lo que nos da la gana, sino aquello para lo cual Dios nos los ha dado, que es el verdadero dueño de los dones y talentos que recibimos. Dice entonces que este siervo hizo eso, ¿no? Cavó en la tierra. Entonces él está sencillamente desobedeciendo a la orden de su Señor. Los otros habían sido obedientes, este fue desobediente al no hacer una sabia administración de los bienes recibidos. También fue negligente porque no hizo un uso correcto de esos bienes recibidos. O sea, primero desobedece la orden que le da el Señor. Segundo, fue negligente porque no hizo que esos bienes se multiplicaran como era el deseo original del Señor. E incluso podemos decir que fue hasta perezoso, ya que aplicó la ley del menor esfuerzo. En vez de salir, trabajar, negociar, viajar, invertir, ver cómo logro un mejor negocio, una mejor oferta. No, mejor lo entierro aquí y me acuesto a dormir a ver cuándo viene el Señor. Ley del menor esfuerzo. Muchas veces, lastimosamente, nos comportamos así.
buscando el menor esfuerzo posible. Nos quedamos sentaditos ahí en la banca, recibiendo, 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 y ese talento que Dios nos ha dado queda ahí dormido y nosotros igual. Entonces, definitivamente que este tercer siervo en la parábola, contrario a los dos primeros, fue desobediente, fue negligente y fue hasta perezoso. Definitivamente que es la antítesis de los dos primeros. Incluso, mira, todavía más, podemos agregar que fue torpe, porque fíjate, si él era compañero de los otros dos siervos y los vio porque convivían ahí en la propiedad de su señor, que ellos agarraron esos talentos y fueron a negociar y fueron a emprender y fueron a hacer, a invertir. Hombre, lo menos que él podía haber hecho es, mira, voy a ver, este fue a comprar ovejas, mira, este fue a comprar, a invertir en un viñedo, o voy a ver por ahí, o sea, si él hubiera sido, digamos, un poquito hábil, un poquito, se hubiera copiado de alguno de los negocios que estaban haciendo sus compañeros. O sea que no solamente fue desobediente, fue negligente, fue perezoso y hasta torpe. Entonces, allí vemos muchas características que deben ser evitadas por los hijos de Dios a la hora de administrar aquello que Dios pone en sus manos, ya sean recursos intelectuales, recursos espirituales, recursos materiales, recursos físicos, recursos de cualquier tipo. Debemos ser sabios, obedientes, diligentes y nada de lo que tiene este tercer siervo debiera ser característica nuestra. Y es que los dones y talentos, ya hablamos de la posible diferencia entre estos dos conceptos, pero para efectos prácticos los podemos en este caso englobar como un solo elemento. Los dones y talentos con que el Señor ha dotado a cada creyente, ya lo decíamos desde un principio, tienen como propósito el servicio a los demás. El servicio a los demás. Es decir, no son para nuestro provecho personal, sino para invertirlos en otros. En otros. Efesios 4, 11 al 12 dice que Él mismo, es decir, el Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de, y esa es la clave, con el propósito de, con el motivo o la motivación de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el propósito por el cual Dios dota a unos con un don de enseñanza, con maestros, pastores o con dones de profetas, de apóstol, de evangelista, etcétera, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de los creyentes. Y primera de Pedro 4:10 lo dice también claramente, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, ministrelo a los otros. Es decir, que todo don, toda habilidad, todo talento que Dios te ha dado es para bendición a otros, para ministrar a otros, para edificar a otros. Y edificando a otros, edificas la obra del Señor. O sea que sirves al Señor sirviendo a los otros. Ahora, cuando un creyente no pone en acción los dones que ha recibido, le está quitando el propósito por el cual le fueron dados. Si el propósito de cada don que recibimos es para ministrarlos a los otros de forma que edifiquemos el cuerpo de Cristo y así le obedezcamos a Él que nos los ha dado, si ese es el propósito, si no lo hacemos, sino que nos quedamos ahí calladitos, sentaditos en la banca, esperando solamente recibir, 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 sencillamente le estamos quitando el propósito por el cual nos fueron dados por el Señor. Entonces, definitivamente que es una negligencia muy, muy grave el estar haciendo caso omiso del propósito que Dios ha tenido al darnos ese don, ese talento. Por lo tanto, se estaría desobedeciendo al Señor, que, como repito, fue quien nos lo dio. Entonces, mucho, mucho cuidado con esto, que Dios siempre nos va a pedir cuenta de aquello que haya puesto en nuestras manos. Y recuerden, estamos hablando de todo lo que podemos estar hablando del tiempo, podemos estar hablando de dinero, podemos estar hablando de capacidades intelectuales, estudios que hemos hecho, por lo cual tenemos ciertas
capacidades profesionales, sencillamente antecedentes que nos ha permitido el Señor experimentar experiencias que nos permitirían ministrar a otros, habilidades, hay personas que tienen habilidades artísticas para la música o para poder expresarse, donde enseñarse, etcétera. Entonces es importante que reconociendo nuestros dones y talentos los pongamos en práctica. Y dice que después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El Señor no les dijo a estos siervos cuánto iba a demorar, cuándo regresaría. Él sencillamente se fue. Es decir, que ellos no sabían si iba a demorar un año, 10 años, no sabían. Pero según la parábola, fue mucho tiempo. Eso lo dedujeron o lo entendieron ellos cuando vieron pasar el tiempo. Y probablemente algunos de ellos, quizás el tercero, pudo haber pensado, este no va a regresar. No lo sabemos. La parábola no entra en esos detalles, pero lo que sí sabemos es que para efecto de la parábola, el Señor, que como ya adelantábamos la vez pasada, es en la parábola figura del Señor Jesucristo, se demoró mucho tiempo. ¿Cómo podríamos decir que el Señor Jesús ha demorado mucho en su segunda venida después que ascendió a los cielos allá en el Monte de los Olivos? Y sí, podría ser esa la imagen que Jesús quería ilustrar cuando les dijo la parábola, que él definitivamente iba a demorar en términos humanos, desde el término divino, se recuerden, él nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. Entonces podía ser que él quería ilustrarles para su propia figura de que iba a partir, iba a tomar un tiempo, ya son 20 siglos, para regresar. Pero el hecho es que en la parábola así lo planteó. El Señor demoró mucho tiempo, según dice aquí, pero regresó. Y ojo, que haya demorado mucho no quiere decir que ellos tenían licencia para ser negligentes, porque de todas maneras el había definitivamente asegurado su regreso y ellos sabían que lo haría. Él les dijo, cuando regrese, entonces tendré cuenta de todo lo que han hecho. Es decir, que ellos sabían, no estaban, no fue que él se fue y los dejó sin instrucciones. Ellos estaban al tanto, como el Señor Jesucristo le advirtió a los discípulos que él regresaría y los llevaría con él, para que siempre estuvieran con él, como dice Juan 14:3. Así que ellos tenían ese conocimiento. Por lo tanto, sabían que tendrían que rendir cuentas, como nosotros. Sabemos que un día ante el tribunal de Cristo tendremos que rendir cuentas de lo que el Señor nos ha dado a administrar en este mundo. Entonces, Él regresó, como dice aquí, después de mucho tiempo. Y al regresar, como era de esperar, llamó a sus siervos para que rindieran cuentas. Entonces, ahí tenemos el punto que tendría que ver con la segunda venida del Señor. Y es que Jesús, antes de partir, aseguró que regresaría, como decíamos en Juan 14:3. Dice allí, si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. De tal manera que el Señor Jesús nos advirtió que Él regresaría. Él les advirtió que estuvieran siempre preparados, le advirtió a los discípulos y por lo tanto nos advierte a nosotros, que estuvieran siempre preparados para su venida, es decir, que no nos descuidáramos, sino que siempre estuviéramos velando, que como hemos explicado en algún momento, no tiene que ver con sencillamente estar mirando al cielo, sino estar continuamente haciendo la obra del Señor, haciendo su voluntad. En Mateo 24:42 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y en Mateo 25:13 dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, en más de una ocasión el Señor Jesús advirtió a sus discípulos y con ellos a todos los que hemos sido sus seguidores a lo largo de los siglos, que estemos pendientes de su venida. No sabemos cuándo va a ocurrir. Puede ser que podamos decir, como dice la parábola de este señor, que se toma mucho tiempo, el que sea necesario. Sabemos que el Señor es paciente esperando que muchos más lleguen al arrepentimiento, pero independientemente que demore poco o demore mucho, la misión nuestra es velar
y ese velar implica hacer la voluntad de Él. Y esa hacer su voluntad incluye administrar sabiamente, diligentemente los talentos que Él ha puesto en nuestras manos para edificación de su iglesia. Ahora, aunque se ha ido por mucho tiempo, un día volverá. Eso es seguro. El Señor viene, regresará. La segunda venida es segura. ¿Cuándo? No sabemos. Hay un concepto que es el principio de inminencia, que implica que Él puede venir en cualquier momento. Y es cierto, no hay nada que impida que Él no venga en este instante o el día de mañana o el día siguiente. Puede ser que demore 100 años hasta 1000 años, pero no hay nada que impida que venga en cualquier momento. Así que eso es seguro, Él volverá. Y cuando Él regrese, todos los creyentes tendremos que rendir cuentas ante Él. Eso es ante el famoso o llamado Tribunal de Cristo. Es un tribunal que es para rendir cuentas, no para condenación, sino para premiación. En 2 Corintios 5:10, 2 Corintios 5:10 dice, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y ahí habla de que algunos habrán edificado oro, plata, etcétera, otros heno, hojarasca. Bueno, cada uno delante del Señor, como creyentes en la patria celestial, recibirá premios por toda la obra diligentemente que ha hecho. Algunos sencillamente solamente dice Pablo, van a entrar así como cuando pasas por el fuego que es solamente lo que llevas puesto, ¿no? Pero bueno, el punto es que debemos ser diligentes para que cuando el Señor venga, nos encuentre haciendo su obra. Dice, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ello. Aquí viene el primero a rendir cuentas. El Señor llega después de bastante tiempo, pero ahí está, el primero que recibió 5 talentos viene a rendir cuentas. Ese primer siervo reconoció, fíjate bien por la parábola, que los 5 talentos originales no eran suyos, que los había recibido de su señor. Dice, Señor, 5 talentos me entregaste. Es decir, eso él reconoce que eran de su señor, que no eran suyos. Importante concepto, saber que lo que tenemos no es nuestro, sino que es de Dios, por tanto debemos ser unos fieles administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Somos mayordomos, no dueños, no amos. Él entregó entonces esos 5 talentos que había recibido, pero además entregó 5 más que había ganado, que era el propósito por el cual su Señor se lo había dado. Y todos los recibidos, tanto los recibidos como los ganados, todo se lo entregó al Señor porque todo es de su Señor. No es que, yo me quedo aquí con una coima, yo me quedo aquí con una ñapa, no. Todo pertenecía a su Señor porque eso se lo había dado a su Señor para invertirlo y entonces es su Señor tener ganancias. Porque todo lo que hacemos en la obra de Dios es para Él. No lo hacemos para ganancia personal, para quedarme yo con parte de la fama, para quedarme yo con parte de la gloria de lo que estoy haciendo, porque predico bien, porque enseño bien, porque canto bien, porque enseño bien, porque hago muy buenas decoraciones. No, sencillamente todo lo que pueda hacer gracias a los talentos que Dios me ha dado, al final es para Él, para su gloria. Y eso es lo que hizo este siervo. Le entregó todo lo que había recibido más lo ganado a su Señor. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El Señor quedó entonces, como vemos, satisfecho de la labor del primer siervo, calificándolo de bueno y de fiel. Dos características que todos desearemos recibir de parte del Señor. Dos calificativos que desearemos que en su momento el Señor nos otorgue. Ahora, reconociendo su fidelidad, fíjate, el siervo, como decíamos, le entregó todos los 5 talentos originarios y los 5 que ganó. Pero entonces, reconociendo esa fidelidad, el Señor le promete otorgarle mucha mayor responsabilidad. O sea que la ganancia viene por ser fiel, por no quedarse con parte de la ganancia, por no haber puesto a producir los dones o los talentos recibidos, sino que al contrario,
el haberlo hecho bien, ahora el Señor le va a otorgar una recompensa aún mayor, que es entregarle una mucha mayor responsabilidad que la que hasta aquí le había otorgado. Ahora, interesante que aquí dice sobre sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces uno se queda pensando, 5 talentos, por lo que ya sabemos que un talento representaba el jornal de más de 16 años de un jornalero, de un peón, por decirlo así. O sea, que era una cantidad sustancial. Aunque esos 5 talentos era una gran suma, el Señor le habla de que sobre poco ha sido fiel, porque cuando esa gran suma, esos 5 talentos, que como repito, son una gran suma de dinero para el contexto histórico, esa cantidad, aunque era grande, cuando se compara con las inmensas riquezas de su Señor, eran poco. ¿Ves? Ahí es un tema de relación, relacionar lo que él había recibido, que eran 5 talentos, que en términos humanos era una gran suma, si lo compara con las riquezas de su señor, a la cual ahora le va a encargar en autoridad, esa gran suma para él se convierte en poco. Por eso él dice, sobre poco ha sido fiel, porque esos 5 talentos son poco comparado con lo que va a recibir ahora, que es mucho mayor, porque su Señor es mucho más rico que lo que le podían representar esa suma de 5 talentos, como nuestro buen Dios definitivamente lo es. Y adicionalmente su Señor le invita a vivir en una mucha mayor y estrecha relación de gozo con Él. Es decir, que le va a otorgar una gran responsabilidad mucho mayor, como nos va a entregar el Señor a nosotros en su momento cuando lleguemos a la patria celestial, sino que un gran gozo nos espera. Y fíjate, no es el gozo del siervo el que emociona a su Señor, sino es el Señor quien comparte su gozo con el siervo. ¿Te das cuenta? No es siervo, me has llenado de gozo por lo que has hecho. No, es que por haber hecho lo correcto, por obedecer a su Señor, es el siervo el que va a entrar en el gozo de su Señor. ¿Te das cuenta? Porque, si lo comparamos la parábola con lo que sería nuestra relación con el Señor, nosotros seríamos como un pocillo, una tacita que ahí puedas poner un poquito de gozo comparado con el océano de gozo que es nuestro Dios. Así que es imposible que metamos a Dios en nuestro pocillo de gozo, mientras que nosotros sí nos podemos sumergir en el océano del gozo de nuestro Dios. O sea que nosotros somos los que entramos en el gozo de nuestro Dios. No es Él el que se va a emocionar por nuestro gozo. Somos nosotros los que somos bendecidos de hacer la voluntad de Dios, porque entonces entramos en su gozo. Y ese gozo es, como decíamos, es un océano comparado con lo que nosotros podemos aportar con nuestro pocillo de gozo. Y dice, ahí dice definitivamente que él le dice que es bueno y fiel, que es el carácter del creyente que obedeciendo al Señor le rinde frutos de lo que él le ha confiado. Es decir, que el ser bueno y fiel es parte del carácter del creyente para con su Señor. El resultado de esta fidelidad será ser premiado con tan grandes riquezas en gloria que opacarán todo lo que Él nos ha concedido en esta vida. Ahí tenemos una letra de más. Pero bueno, es el que estamos mencionando aquí, que los 5 talentos son poco comparado con lo mucho en que Él lo pondrá. Así nosotros, todos los dones que el Señor nos ha dado, con mucho que sean de gran bendición aquí, es poco comparado con lo que vamos a recibir en la patria celestial. Y adicionalmente recibiremos la bendición de una gozosa comunión con el Señor. Y dice Nehemías 8:10, no os entristezcáis, dice Esdras en Nehemías 8:10, no os entristezcáis, le dice al pueblo, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza, ¿lo ves? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y Juan 15:11 dice, estas cosas os he hablado, dice Jesús a los discípulos, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, ¿lo ves? Mi gozo en vosotros, dice el Señor, no el de ustedes en mí, sino el de Él en nosotros. Mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido.
Ese es el propósito para el cual Dios nos pide que le sirvamos, porque al final nosotros seremos bendecidos con ese gozo del Señor y también con mayores riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nos detenemos en este punto por ahora. Ahí continuaremos en la próxima ocasión. Hasta entonces, que el Señor te bendiga ricamente.